Voy a invitarles a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. Vamos a tener una palabra de oración y después de una palabra de oración vamos a continuar con el tiempo de la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gran bondad. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos permites el día de hoy. Te damos gracias por cada hermano y hermana que están con bienestar. Aquellos que están enfrentando momentos de dificultad, Señor, te pedimos que tu fortaleza sea con ellos. Algunos que han atravesado un tiempo difícil, pero en estos días han sido librados, gracias Dios por tu misericordia y tu fidelidad sobre ellos. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Gracias por el momento que nos has permitido, alabando tu nombre, y también por el momento que nos permites ahora para compartir tu palabra. Por favor, permite que esta reflexión y esta lectura de tu palabra gobierne, invada, escriba en nuestros corazones para la gloria de tu nombre, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, como se hace en el reino de los cielos. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Lucas capítulo número 1, versículos del 1 al 4, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hemos empezado esta semana la lectura del Evangelio de Lucas. Terminamos la lectura de la porción de Isaías que queríamos leer y quiero a través de estos domingos ir acompañando un poco en torno a la lectura del Evangelio de Lucas. Así que hoy vamos a empezar a conversar un poquito, a hablar un poquito acerca de lo que el Evangelio de Lucas nos enseña. El Evangelio de Lucas, vamos a leer o vamos a derivar algunas impresiones de esta pequeña lectura que he hecho, la introducción del Evangelio de Lucas. Lucas, el autor se propuso darle un orden cronológico, no precisamente, se propuso darle un orden a su obra. Otros habían tratado ya de hacer esto, pero al parecer Lucas no se percibía 100% satisfecho con este esfuerzo que otros habían hecho y él quiso dar su aporte en este particular. Cuando se dice que Lucas quiso darle un orden, como lo dice el versículo número 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. No precisamente el orden al que se está refiriendo Lucas será un orden cronológico, probablemente es más un orden en cuanto al propósito que él tiene en su libro y un orden que tiene un propósito, por lo tanto, didáctico en el libro del Evangelio que él está escribiendo. Aún así, Lucas es el autor de los Evangelios que coloca de una manera quizás más secuenciada el orden de muchos de los acontecimientos que se comparten en el Evangelio de Lucas. Lucas era un investigador, como él lo dice en este versículo número 3, él siguió desde su inicio las cosas de manera cercana. Esa es la idea cuando dice que él se propuso investigar diligentemente. Es que él siguió los acontecimientos muy de cerca. Lucas tenía
una gran capacidad, en este caso literaria también, así que se propuso investigar y se propuso plasmar en un libro estos acontecimientos, los cuales él indagó. Lucas deja claro que va a trabajar con datos de conocimiento sostenido en el pueblo cristiano del entonces. Como lo dice en el versículo número 1 al final, dice: poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas va a trabajar con aquello que ya el pueblo cristiano conoce y que está plenamente convencido de ello. Porque como lo vemos al final de esta primera parte del Evangelio de Lucas, Lucas escribe a Teófilo con el propósito de generar hacia él alguna instrucción. Vamos a decirlo así, como una especie de discipulado. Entonces, Lucas está trabajando con aquello que el pueblo cristiano ya conoce y está cimentado sobre ello. Lucas trabajó con fuentes confiables también. El versículo número 2 nos dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que probablemente Lucas tiene entre sus fuentes a aquellos que fueron justamente los apóstoles, aunque no solamente a ellos. Pero lo cierto es que Lucas va a trabajar con fuentes confiables. O sea, todo esto nos deja a nosotros ver que la investigación de Lucas es una investigación bien completa, una investigación bien sustentada, una investigación sobre aspectos de la vida cristiana que son ciertísimos y que ya se cree en ellos. O sea, que hay un fundamento sólido para lo que Lucas va a compartir. De la introducción también derivamos que Lucas vierte en su evangelio muchos acontecimientos que no aparecen en los otros evangelios. Bueno, esto en realidad no deriva de la introducción, sino más bien es un aporte que quiero hacer. Lucas en su evangelio tiene muchas secciones que no están en los otros evangelios. Lucas es el tercer evangelio y Lucas está dentro del grupo de lo que se conoce como los sinópticos, los tres evangelios primeros del Nuevo Testamento. Los tres primeros libros se conocen como los evangelios sinópticos, que se pudiesen, vamos a decirlo así, la idea es que se pueden ver como con un mismo prisma, con un mismo cristal, a través de un mismo lente, porque tienen elementos muy paralelos unos y otros. Sin embargo, Lucas tiene algunas exclusividades en su evangelio. De hecho, todo el capítulo 1 y casi todo el capítulo número 2 es exclusivo de Lucas el evangelista. Encontramos ahí datos, relatos, eventos que no encontramos en otros evangelios. Esos son apenas algunas de las particularidades de Lucas, y más adelante en el evangelio encontramos algunos otros aportes particulares de Lucas, como por ejemplo en el capítulo número 15 y en el capítulo número 16 nosotros encontramos la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, y también el relato o parábola del rico y Lázaro, que son aportes específicos de Lucas. Y con estos aportes específicos, digámoslo así una vez más, Lucas acomoda todo el material que él ha investigado con el propósito o teniendo en mente más bien un propósito hacia el cual él está apuntando en el desarrollo de su evangelio. Lucas escribe a un tal Teófilo. Teófilo literalmente, o el nombre literalmente quiere decir amante de Dios o amado por Dios. Dicho sea de paso, algunas personas en el pasado han creído que el evangelio de Lucas entonces no está escrito a una persona como tal, no está dirigido, el destinatario no es uno como tal, en este caso Teófilo, un personaje, sino más bien que se usa el término como para referirse a todos los que son amados por Dios. Sin embargo, como se usa este calificativo aquí, o excelentísimo Teófilo, se cree que en realidad sí es un personaje, es una persona, y es una persona que probablemente perteneció a la aristocracia de aquel entonces. Un oficial,
una persona que tenía algún puesto importante entre los gobiernos de aquel entonces, probablemente alguien que se había convertido al evangelio, tal vez incluso hasta por el mismo ministerio de Lucas, y Lucas quiso generarle un aporte a través de este envío del evangelio de Lucas. Se cree que también pudo haber sido una persona, Teófilo, que aportaba para el desarrollo de las obras de Lucas. Probablemente también, no sabemos. Lo cierto es que Lucas escribe a alguien con el propósito, como lo dice al final de esta primera sección, de dar a conocer la verdad de una manera más completa, para que conozcas, dice el versículo número 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas se dirige a Teófilo para exponerle más claramente aquellas cosas en las que él ha creído. Así que este hombre, creemos definitivamente, es un discípulo del Señor ya, y está avanzando, está creciendo en el camino de la fe, y Lucas desea aportar a ello a través de la escritura de su libro. Bueno, quería nada más rescatar un poquito acerca de estos versículos de la introducción, pero en realidad he tratado como de rescatar algunos puntos importantes del Evangelio de Lucas en estos primeros capítulos que hemos leído en estos días. Y aunque hay más elementos, yo quisiera compartir el día de hoy, quería avanzar sobre estos 4 pilares que creo yo que están allí en estos primeros capítulos. Son elementos que vale la pena observar. Los voy a mencionar nada más. Uno de ellos es la obra del Espíritu Santo en el Evangelio. Y vamos a ver a través de esto cómo el Espíritu Santo de Dios interviene de una manera protagónica en el advenimiento del Evangelio. El impacto del Evangelio es la segunda cosa. El impacto del Evangelio sobre los menos afortunados. Hay un mensaje en Lucas muy significativo y muy desde el inicio del Evangelio, apuntando hacia aquellos sectores, aquellas poblaciones de las personas más vulnerables y menos afortunadas, y vamos a ver eso posteriormente. El otro es el mensaje que hay acerca de la fidelidad de Dios al pacto, por lo tanto a las promesas, y eso es algo que está también allí en el desarrollo del Evangelio. Y en cuarto lugar, el énfasis que Lucas hace acerca de la salvación. Y este punto lo dejo de último, no porque sea el menos importante, sino porque es como la culminación, vamos a decir, dentro de la proposición que nos hace Lucas. Sin embargo, no son estos los únicos pilares que podemos encontrar o las únicas verdades destacables que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Hay muchas otras más, y puede ser que en el camino, que en estos domingos siguientes, vayamos rescatando algunas otras para incorporarlas a esto. Pero el día de hoy yo quería avanzar sobre al menos estas 4 verdades y estos 4 pilares. Sin embargo, nos vamos a concentrar solamente en uno, y es en el primero. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en el Evangelio. Y a través de esto, pues vamos a ir avanzando en el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene una participación preponderante, importantísima en el advenimiento del Evangelio. Y en este caso, pues vamos a señalar algunos versículos. Y ahí tenemos en sus pantallas, por ejemplo, se anticipa la llenura del Espíritu Santo sobre Juan el Bautista en el capítulo número 1 y versículo número 15. Cuando se le dice a Zacarías que va a tener un hijo y se le habla de quién va a ser este hijo y lo que él va a hacer en medio del pueblo del Señor, en el versículo número 15 leemos, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Ahí encontramos al Espíritu Santo ya interviniendo en esta declaración, en este anuncio, en este anticipo del nacimiento de Juan el Bautista. El Espíritu Santo interviene en la concepción de Jesucristo, capítulo número 1, versículo número 35. Allí nosotros leemos
Entonces, bueno, leo desde el versículo número 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo interviene en la concepción del Señor Jesucristo. Sin la participación del Espíritu Santo de Dios no hubiese podido suceder este milagro de la concepción que experimentó María. Así que el Espíritu Santo está allí presente también. Lo que quiero que veamos a través de estos pasajes que vamos a ir leyendo, releyendo en este caso, es cómo el Espíritu Santo está siendo mencionado por Lucas de manera significativa en el desarrollo de su evangelio. Capítulo número 1, versículo número 41, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios cuando María le visitó y le saludó. Capítulo 1, verso número 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos, vean ustedes qué interesante este acontecimiento, como un saludo de María desató no solo que dentro de su vientre experimentara ella aquel salto de su bebé, sino también desató la llenura del Espíritu Santo, la cual en este caso le capacitó para exclamar y para proferir palabras de bendición sobre María y sobre lo que a través de ella iba a acontecer. Entonces el Espíritu Santo de Dios participa también en este acontecimiento. Después, capítulo número 1, versículo número 67, capítulo número 1, versículo número 67, después del nacimiento de Juan el Bautista y cuando él iba a ser circuncidado y por lo tanto se le iba a dar un nombre, allí, después de este acontecimiento, en el capítulo 1, verso 67, nos dice Lucas que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Permítanme un segundito. Gracias, guapa. Entonces, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y bueno, después vamos a hablar un poquito acerca de la profecía de Zacarías, pero una vez más el Espíritu Santo intervino aquí. En la presentación del niño Jesús en el templo, Simón, un hombre que aguardaba el tiempo de la restauración de Israel, fue lleno del Espíritu Santo y adoró a Dios por el Salvador que habían visto sus ojos. Capítulo 2, versículo número 25 al 32, dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, y note usted cuántas veces en este pequeño relato se menciona al Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, aquí una vez más, Simeón es lleno del Espíritu Santo, y note usted cuántas veces, 3 veces menciona Lucas al Espíritu participando en este acontecimiento. Luego en el capítulo número 3, versículo número 21 al 22, avanzando un poquito en la lectura, en el bautismo de Jesucristo,
el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, así lo dice Lucas, sobre el Señor Jesucristo. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí está el Espíritu Santo llenando o descendiendo, reposando sobre el mismo Señor Jesucristo. Y esto es un sello de autenticación de parte del Padre para Jesucristo, para desarrollar su ministerio posteriormente. Continuamos, vean ustedes todo lo que hemos leído acerca del Espíritu Santo, y eso que he abordado en esta recopilación únicamente hasta el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas. Vean ustedes, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, capítulo 4, versículo número 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y otra vez se menciona al Espíritu y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y posteriormente encontramos ahí lo que es el proceso o el tiempo de la tentación del Señor Jesucristo. Y la idea aquí es que el Espíritu Santo introdujo a Jesucristo, lo llevó, lo presentó, lo colocó en ese ambiente de prueba que era necesario, con el propósito también de glorificar su nombre. Vean ustedes que al final de este proceso de prueba, en el capítulo 4 y versículo 14, el poder del Espíritu reposa sobre Jesús después de la tentación. O sea, encontramos a Jesucristo que entra en el cuarto oscuro de la tentación, pero vence la tentación. Y habiendo vencido la tentación, entonces es llenado del poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso dice el capítulo 4, versículo 14. Y finalmente, capítulo 4 y versículo número 18, el Espíritu descansa sobre Jesús como cumplimiento de la Escritura. Porque cuando Jesús viene a Nazaret y entra, como lo dice el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y en el versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y esto es importante. O sea, Jesús toma una porción del profeta Isaías en aquel momento de la lectura, y Jesús aborda este pasaje y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto no fue que el Señor Jesucristo abrió y así nomás ahí donde cayó, no, sino que Él abrió esta porción y Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, versículo número 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús toma esta porción de la profecía y Él dice posteriormente que esta escritura se ha cumplido sobre Él. No solamente está leyendo una porción de Isaías, sino que dice que esta escritura se ha cumplido sobre Él. O sea, que el Espíritu del Señor está sobre Él para desarrollar el ministerio que tiene por delante. Bueno, de toda esta recopilación, yo quiero decir algunas cosas. El Evangelio de Jesucristo es obra del Espíritu Santo. O sea, la participación del Espíritu Santo no es esporádica, no es una casualidad, no. Todo está debidamente orquestado
por el ministerio del Espíritu Santo de Dios. La vida de Cristo fue guiada por el Espíritu Santo de Dios también. O sea, Jesús vino a este mundo porque el Espíritu Santo concertó todo para que así sucediera y participó activamente en cada evento para que así sucediera. Pero luego también el Espíritu Santo está con Jesucristo autenticando su ministerio y llevando adelante la obra, dándole un sello de aprobación, un sello de poder, porque nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si el Espíritu de Dios no estuviese con él, si el Señor no estuviese con él. El ministerio de Cristo fue capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo podemos ver a través del bautismo, a través de la tentación y a través de la llenura que viene después de la tentación. El Espíritu Santo de Dios faculta a Jesucristo para desarrollar la obra del Señor. O sea, todo en la persona de Cristo, todo en la persona de Cristo es obra del Espíritu Santo de Dios que está inmerso, que está sumergido en las aguas del Evangelio, que aparece en todo momento llevando adelante en victoria y en bendición la obra de Jesucristo. Derivado de todo esto que he dicho, entonces también quiero decir lo siguiente, y con esto termino lo que es la obra del Espíritu Santo en el Evangelio. O sea, cómo el Espíritu Santo intervino en la llegada del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Creo yo que esto autentica entonces la persona de Cristo, o sea, Cristo es de origen divino, porque el Espíritu Santo intervino en la concepción virginal de María. Sin la participación del Espíritu Santo también, usando a una pareja para traer a la vida a Juan el Bautista, sin la participación del Espíritu Santo esto no podría haber sido. Sin la participación del Espíritu Santo el ministerio de Juan el Bautista no hubiese tenido ninguna relevancia tampoco. Sin la participación del Espíritu Santo no hubiese habido autenticación de la obra de Cristo. La presencia del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo y en las cosas que Él hacía, para mí, autentica y respalda la obra que Él está haciendo. Es como un sello de aprobación, es como un sello que lo identifica con autoridad para desarrollar el ministerio que Él está haciendo. Y entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de Lucas al señalar de manera constante y preponderante el ministerio del Espíritu Santo en todo lo que es la llegada del Evangelio y también en la persona de Jesucristo? Bueno, yo creo que esto nos comunica a nosotros también una identidad con Cristo. Permítame hablarle de eso, pero antes de hablarle de eso quiero mencionarle algo. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas. Lucas es también el autor del libro de los Hechos. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y leemos el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, nos percatamos de que hay una preponderancia del Espíritu Santo de Dios también allí en el libro de los Hechos. Entonces, podríamos decir que Lucas está tratando de presentarnos la llegada del Evangelio, la llegada del Salvador, el ministerio del Salvador como aquello que tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Pero luego en el libro de los Hechos continúa hablando de la participación del Espíritu Santo de Dios en el levantamiento, en el nacimiento y en el levantamiento de la iglesia, porque es justo a través del derrame del Espíritu Santo de Dios allá en el libro de los Hechos, capítulo número 2, donde empieza la obra de la iglesia, empieza la iglesia a crecer y a crecer y a crecer, y se dan muchos acontecimientos en los cuales el Espíritu Santo está allí interviniendo, y nosotros vamos a leer un poquito de eso ahorita, pero una de las razones probablemente es que Lucas está dándole unidad a su primer tratado y a su segundo tratado dirigidos a Teófilo, justamente también,
dándole unidad a lo que Él ha escrito. Pero no solamente por darle unidad, sino porque el Espíritu Santo es la vena volcánica, vamos a decirlo así, que alimenta cada una de estas manifestaciones del poder de Dios. La llegada de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, y luego el nacimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia también. Entonces, en torno a esto del establecimiento de la iglesia, yo quiero que veamos algunos pasajes en el libro de los Hechos. No vamos a leer todos porque son muchos. Algunas personas han dicho que el libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles, debería llamarse también, o debería llamarse más bien, Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que fragua absolutamente todo lo que sucede allí para llevar adelante la obra del Señor en el poder de Dios para la gloria de su nombre. En Hechos capítulo número 1 y versículo número 8, cuando el Señor Jesucristo aparece después de su resurrección a sus discípulos y les está hablando a ellos acerca del reino de Dios, sus discípulos le preguntan al Señor que si restaurará el reino a Israel en este tiempo. Están preocupados, tienen ese afán y todavía tienen eso en mente, todavía no han comprendido lo que significa plenamente la expansión del evangelio. Están pensando únicamente en aquel reino que están esperando desde muchos años atrás, en la esperanza mesiánica, y no tienen una óptica amplia. Y el Señor Jesucristo les dice a ellos entonces, en Lucas capítulo número 1, que no les corresponde a ellos conocer los tiempos y las sazones, o sea, no les corresponde a ellos conocer momentos de la historia que están reservados, en este caso, vedados para el hombre y están reservados únicamente en la potestad del Padre. Pero les dice en el versículo número 8, y esto es lo que quiero destacar, que está en sus pantallas: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Una vez más, el Espíritu Santo de Dios aquí es anticipado por el Señor Jesucristo, es anunciado. Y una vez más vemos que el Espíritu Santo de Dios es el que les va a dar a ellos el poder, la capacidad para testificar de lo que ellos han visto, para ser testigos de la gloria de Dios, de la obra de Jesucristo en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Luego más adelante, en Hechos capítulo número 4, versículo del 8 al 12, Pedro y Juan compadecen ante las autoridades del pueblo de Israel, en este caso, y otras autoridades. Y compadecen, ¿por qué? Porque ellos han realizado un milagro, porque a través de ellos Dios le dio un milagro de sanidad a un hombre que era cojo de nacimiento, capítulo número 3, versículos número 1 y 2, y ahí en adelante. Entonces ellos son increpados acerca de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado a través de ellos. Y entonces Pedro responde de esta forma, y es lo que quiero destacar, capítulo 4 y versículo número 8, y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de... Bueno, leo en la versión que tenemos en sus pantallas: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Y quería terminar con este versículo número 12 porque quería destacar justamente esto. El poder que tienen los apóstoles, en este caso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla a estas autoridades y el poder que tiene para dar testimonio viene justamente de la obra del Espíritu Santo de Dios que lo llenó, que lo facultó, que lo capacitó en este momento para dar testimonio. ¿Y qué testimonio? Como termina aquí con el versículo número 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Y ese es un mensaje que nosotros debemos reafirmar hoy en día, y quiero aprovechar este momento y hacer un paréntesis y decirle a cualquier persona que esté escuchando esta palabra el día de hoy, que solamente en Jesucristo el hombre haya salvación. Y en este caso ampliamos el concepto salvación de nuestros pecados, de la consecuencia de nuestros pecados. No hay otro que nos pueda acercar a Dios el Padre, no hay otro mediador, no hay ninguna otra persona que nos pueda ser intermediario entre nosotros y Dios el Padre. Solo Jesucristo trae salvación al ser humano y queremos dar testimonio de ello también. Pero ahora, volviendo al libro de los Hechos, entonces Pedro está lleno del Espíritu Santo de Dios, y en esa llenura del Espíritu Santo de Dios es por lo tanto capaz de dar testimonio ante las autoridades que le cuestionaban por lo que había sucedido en cuanto a aquella sanidad. Y finalmente, en el libro de los Hechos, capítulo número 10, versículo número 44 y 45, y delante de ustedes está la porción, lo que encontramos es Pedro en casa de Cornelio. Ustedes recordarán que los discípulos en la primera parte del libro de los Hechos contemplaban que el mensaje que ellos habían recibido era un mensaje encapsulado para los que pertenecían al pueblo judío. Y ellos no se relacionaban con los gentiles y no comunicaban esto a los gentiles de manera abierta. Sucedió algo algún tiempo atrás, pero no fue algo coordinado por la dirigencia apostólica, vamos a decirlo así. Pero aquí en Hechos capítulo número 10, Dios abre la mente de Pedro y de los que lo acompañan en este caso, porque están investigando lo que está sucediendo, y abre la mente de ellos para que comprendan que en efecto el Espíritu Santo de Dios quiere llevar el mensaje de salvación también a los gentiles. Y dice en Hechos capítulo 10, 44 al 45, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, si el Espíritu Santo no interviene en un momento como este, en realidad ha intervenido desde mucho antes preparando todas las cosas, pero si el Espíritu Santo no interviene, la óptica de estos discípulos de Jesucristo no se hubiese abierto, no habrían comprendido entonces que en verdad Dios quería alcanzar también a los gentiles. Es allí donde comprendieron el mensaje de alcanzar a todas las naciones, de ir hasta los confines de la tierra. No es ir a los confines de la tierra por los que conocían o eran parte del judaísmo, sino era ir a los confines de la tierra para alcanzar a todos aquellos que necesitaban salvación y perdón de pecados. Y si no hubiese sido por el Espíritu Santo de Dios, esto no habría sucedido. Bueno, no hemos abarcado todo el libro de los Hechos con todos los acontecimientos que corresponden a la presencia del Espíritu Santo allí, porque es muy amplio en realidad, y nos dedicaríamos una sola mañana completa probablemente para abarcar todo esto. Pero he querido rescatar estos tres pasajes. Una vez más, el Espíritu es anunciado,
Luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos el Espíritu es derramado, no lo leímos, pero allí está, usted lo puede leer, el Espíritu es derramado y empieza el crecimiento de la obra del Señor. El Espíritu Santo capacita a los apóstoles para dar testimonio una y otra vez. Encontramos este acontecimiento en el libro de los Hechos y ahora el Espíritu Santo abre la mentalidad de estos discípulos del Señor para que comprendan que el Evangelio no es solo para los judíos, sino que el Evangelio es también para los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo intervino en el advenimiento de Cristo, capacitó a Jesucristo en el desarrollo de su ministerio, de su obra. El Espíritu Santo fue prometido por Cristo. El Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que estaban en aquel lugar adorando el nombre del Señor, Hechos capítulo número 2. El Espíritu Santo es el que provoca una expansión de la iglesia, del Evangelio, una expansión poderosísima en aquel relatada en aquel libro de los Hechos. El Espíritu Santo es el que guía a los apóstoles para dar testimonio y va abriendo la mente de ellos para que comprendan que en realidad el Señor desea alcanzar también a los gentiles. Bien, pero de todo esto yo ahora quiero que nos acerquemos también, porque les decía unas láminas atrás en este último punto, cuando vemos la obra del Espíritu Santo en el Evangelio, cómo el Espíritu Santo interviene en todos los preparativos para el ministerio de Cristo, interviene luego en el ministerio de Jesucristo. Y les decía en este tercer punto que tengo delante de ustedes, esto nos comunica una identidad con Cristo, porque el Espíritu Santo que preparó los acontecimientos para la venida de Cristo, que capacitó a Jesucristo, que luego fue derramado sobre aquellos que estaban adorando en el aposento alto y luego se desarrolla el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo de Dios es aquel que ha provocado una obra en nosotros poderosísima. Y tengo delante de ustedes un pasaje categórico del Nuevo Testamento, Tito capítulo 3 y versículo número 5, donde dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos sido lavados, hemos sido regenerados, hemos sido renovados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Permítame aquí también hacer un paréntesis y dar testimonio de lo que este versículo dice, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay ningún accionar del ser humano que lo haga meritorio de acercarse al Padre. No hay tal de que cuando nos presentemos delante de Dios vamos a sacar el legajo de buenas obras que tengamos y le vayamos a mostrar y le digamos: mira, Padre, es que yo fui un buen hijo, fui un buen esposo, fui un buen ciudadano, fui un buen trabajador, colaboré con esto, hice toda la caridad que pude. No hay nada de eso que nos haga meritorios para salvación. No estamos diciendo que el hacer buenas obras es algo que no debe ser tomado en cuenta. El hacer buenas obras, de hecho, es algo a lo que la Escritura nos llama a nosotros. Pero nunca en la Escritura se deja ver que la salvación del hombre sea por méritos propios, sino únicamente por la gracia de Dios que ha sido derramada sobre aquellos que acuden a su llamado. Y en el caso nuestro, como lo dice aquí Tito, esta carta a Tito, capítulo número 3, versículo número 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Es solamente por la misericordia del Señor que nosotros alcanzamos la gracia de Dios. Pero interviene en todo esto, ¿qué? Dice, el lavamiento de la regeneración, que solo puede dar el Espíritu Santo de Dios.
La regeneración es un milagro que sucede de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro porque es el Espíritu Santo de Dios que viene sobre nuestras vidas a hacer este proceso milagroso o este acontecimiento milagroso. Pero es de adentro hacia afuera porque lo que el Espíritu Santo hace internamente en nosotros va a evidenciarse en aquellas actitudes, en aquellas acciones, en aquel proceder nuestro una vez que el Espíritu Santo de Dios nos ha cambiado para la gloria del Señor. Entonces, vean ustedes cómo el Espíritu Santo está aquí también participando. Ha participado en traernos a vida nueva en la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo también, como lo dice este texto, 1 Corintios 12:13, pues por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos ha introducido, nos ha hecho formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, que es el conjunto de todos los redimidos que hemos creído en Jesucristo a lo largo de toda la historia. Es el Espíritu Santo el que nos ha dado la llave. Es más, no nos la ha dado. El Espíritu Santo nos abrió la puerta y nos introdujo allí y luego selló la puerta. Porque aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, eternamente somos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que ha obrado ese milagro en nosotros. Hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo en nosotros también implica que el Espíritu nos ha dado dones. Y los dones espirituales son básicamente capacidades o formas, para mí es más formas en las cuales el Espíritu Santo de Dios nos usa a nosotros para hacer nosotros un canal de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor. Y dice aquí 1 Corintios 12, 4 al 11, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Dicho sea de paso, los dones espirituales, las habilidades o capacidades o las formas en las que Dios nos usa para llevar bendición a los que están a nuestro alrededor, nunca tienen el propósito de acarrear algún tipo de beneficio meramente personal en ningún aspecto, sino como lo dice aquí, que son para bien común. O sea, lo que Dios me da a mí, lo que Dios le da a usted, es para que todos aquellos que están a nuestro alrededor reciban bendición para la gloria del Padre. Y dice el texto, continuando en la lectura, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El Espíritu Santo es el que nos da dones, capacidades, manifestaciones gloriosas del poder de Dios para el bien común. Y esto es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu ha intervenido para nuestra regeneración. El Espíritu nos ha hecho formar parte de una gran familia que se llama la Iglesia del Señor. Y somos todos aquellos que hemos creído en Cristo hermanos en la fe. El Espíritu Santo nos capacita para la obra ministerial o para la obra suya, como lo hizo con Jesucristo, también nos capacita a nosotros para desarrollar el ministerio. Y vean ustedes qué detalle este del que nos habla Romanos 8:26, que dice que de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades,
porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! El Espíritu está intercediendo por nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la Reina Valera. No sabemos orar, dice esta versión, como deberíamos hacerlo. Algunas veces en nuestras oraciones quizás somos incautos, impropios en la forma de orar y de acercarnos a Dios, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué detalle más grande del Señor. Y este pasaje está ubicado en el contexto justamente de la lucha espiritual que libramos entre el espíritu y la carne, entre la persecución por causa del Señor también. Allí hay victoria sobre el poder del pecado, según los versículos posteriores también, porque Jesucristo también intercede por nosotros y el Espíritu intercede por nosotros. Qué detalle más espléndido este me parece a mí que el Señor tiene para con nosotros. Finalmente, la obra del Espíritu Santo en nosotros, en Él también, en Jesucristo, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en este mensaje de salvación, fuisteis, por lo tanto, sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algunos que han pensado que el Espíritu Santo trae un sello y coloca un sello, pero el Espíritu Santo mismo en realidad es el sello sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo cumple entonces una función como sello, como lo dice aquí. Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu es la identificación nuestra delante de Dios. Aquel día de la redención, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, el Espíritu Santo de Dios es lo que nos va a identificar justamente como escogidos de Dios para ser en ese momento arrebatados y llevados a la presencia del Señor. De tal manera que entonces, retomando un poquito, el Espíritu Santo interviene en la concepción de Jesucristo, interviene en todos los preparativos para el advenimiento del Evangelio. Por lo tanto, también luego el Espíritu Santo interviene en autenticando la vida de Jesucristo para su ministerio, lo llena, lo capacita. El Espíritu Santo opera a través de Jesucristo en su ministerio. El Espíritu Santo es prometido por Cristo. El Espíritu Santo desarrolla el crecimiento de la obra del Señor, de la iglesia. El Espíritu Santo ha intervenido en su vida, en la mía, en la de aquellos que hemos creído en Jesucristo, dándonos el milagro de la regeneración, de un nuevo nacimiento para la gloria del Padre, con lo cual nos ha hecho también parte del cuerpo de Cristo, nos ha introducido en una familia que es la gran familia de la fe. El Espíritu Santo nos da dones, capacidades, habilidades, formas en las cuales nosotros bendecimos a otros, somos un canal de bendición de Dios para otros, justamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios no hay un ministerio impactante, no hay un ministerio que llegue, que toque la vida de otros, porque es el Espíritu Santo de Dios el que ha estado orquestando todo esto para la gloria del Señor. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo de Dios será la tarjeta de identificación que ni siquiera hemos de presentar, que está automáticamente puesta en nosotros y que Jesucristo va a reconocer para que entonces seamos levantados para la gloria del Padre. Por lo tanto, y termino con este último pasaje que dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hace unos meses atrás compartíamos unas reflexiones acerca de lo que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es básicamente comprender el regalo de salvación que hemos recibido, a la luz del cual, por lo tanto, somos marcados para una nueva vida y por lo tanto hemos de reflejar esa nueva vida, una vida que es distinta de la circulación que el mundo prosigue, conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto. O sea, ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios ha hecho tanto, lo ha hecho todo. El Espíritu Santo de Dios preparó todo para la llegada de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios estuvo en todo lo que concernía al ministerio de Cristo. El Espíritu Santo de Dios es el que ha forjado la iglesia a lo largo de los años hasta el día de hoy. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ha alcanzado también con la regeneración que nos ha dado. El Espíritu Santo de Dios es el que capacita nuestras vidas para el ministerio cristiano. El Espíritu Santo de Dios es el que nos sostiene en medio de las luchas espirituales que tenemos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a identificar cuando Cristo venga por nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios ha hecho tanto por nosotros, como dice el texto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esa es la invitación que el día de hoy les hago, derivado de lo que Lucas nos ha dicho en el Evangelio. La presencia del Espíritu Santo es indispensable en la vida de Jesucristo. Ha de ser indispensable en la vida nuestra. Es indispensable en la vida nuestra en el plano de los milagros de Dios. Pero en el plano práctico, en el plano del desarrollo de nuestra vida, en el plano del desarrollo de nuestra vida, el Espíritu Santo es sin comparación. Sin la participación del Espíritu Santo, sin nuestra conexión con el Espíritu Santo de Dios, estaríamos muertos. Es justamente por el Espíritu de Dios, por el aliento de vida que Dios nos ha dado, no solamente el humano, también el aliento de vida espiritual, que hoy usted y yo, los que hemos creído en Cristo, creemos a la luz de la Escritura que tenemos vida eterna por la obra del Espíritu Santo de Dios. Perdidos estábamos nosotros cuando el Señor nos rescató. Y todo esto fue parte de la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, como lo dice también el Evangelio de Juan, es justamente el Espíritu Santo de Dios el que nos convenció de pecado. Porque si el ser humano no está consciente de que está pecando contra Dios, si el ser humano no está consciente de que sus pecados lo alejan de Dios, si el ser humano no está consciente de que el único recurso de salvación es Jesucristo, como lo leíamos hace un rato, no hay otro en que el hombre pueda ser salvo, solamente el nombre de Jesucristo. Si el ser humano no llega a ese convencimiento, el ser humano nunca va a rendir su vida a los pies del Señor. Pero la intervención del Espíritu Santo allí fue clave también en nuestra vida. Hermanas y hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado todo. El Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo está en este momento aquí donde yo estoy, está en mi vida, está en su vida, donde usted está, en todo lugar donde usted esté. Esté usted dando testimonio para la gloria de Dios, buen testimonio, o esté usted dando mal testimonio, allí está el Espíritu Santo de Dios. Creo yo, a la luz de la Escritura, redarguyendo si estamos dando mal testimonio. Y si estamos dando buen testimonio, el Espíritu está recordándonos todas las cosas que sean necesarias para hablar con poder la palabra de Dios. El Espíritu Santo, permítame compararlo, mi hermana y mi hermano,
una vez más, dije hace un rato en una comparación que es como la vena volcánica que alimenta todas esas explosiones del poder de Dios. Ahora le digo, el Espíritu Santo es como la sangre que corre por toda la iglesia del Señor, que alimenta la vida de todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo está en mí, está en usted. Es un solo Espíritu el que nos ha hecho formar parte de un solo cuerpo. Es un solo Espíritu el que nos hace apuntar a un solo Dios y el que nos hace también volcarnos en rendición ante un mismo Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es impresionante y no pretendo con lo que he dicho el día de hoy haber abarcado todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Es impresionante todo lo que la Escritura nos dice, pero a través del Evangelio de Lucas yo quiero que usted y yo vayamos en el transcurso de la lectura siempre viendo cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve poderosamente a través de toda la urdimbre, de todo el tejido del Evangelio hasta nuestros días. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿qué seríamos nosotros? No habría iglesia, no habría pueblo del Señor, porque es justamente el Espíritu Santo de Dios derramado allá en Pentecostés, es justamente el Espíritu Santo de Dios el que potencia, el que desarrolla, el que lleva a la iglesia hasta lo último. Bueno, ya dicho todo esto, mi hermana y mi hermano, lo que quiero decirle es cuán importante es comprender la presencia del Espíritu Santo de Dios en todo lo que tiene que ver con el Evangelio, de lo cual usted y yo somos parte. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la invitación que le dejo el día de hoy y permítame, por lo tanto, terminar con unas palabras de oración en este momento. Antes de orar, permítame un momentito. Vamos a orar. Padre amado, bendecimos tu nombre. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha alimentado todo. El Espíritu Santo de Dios ha alimentado todo. El Espíritu Santo orquestó todos los acontecimientos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, los preparativos, todo. Lo facultó, lo capacitó para su ministerio también. El Espíritu Santo es el que ha dado origen a la iglesia también, siendo ese agente potenciador hasta nuestros días. El Espíritu Santo ha sostenido la iglesia a lo largo de la historia ante toda persecución. El Espíritu Santo ha sostenido a los que han dado testimonio para dar testimonio con poder para que ese testimonio llegue a nuestros días. El Espíritu Santo nos ha alcanzado a nosotros, nos ha renovado, nos ha regenerado. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos acompaña en nuestras luchas. Todo esto que hemos mencionado hoy, Señor, es maravilloso. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a ponernos los lentes del Espíritu Santo. Es decir, a ver en todo lugar de nuestra vida, alrededor y en todo lo que pasa, la obra del Espíritu Santo tuyo, que nos acompaña día a día, que está con nosotros y que nos lleva adelante para la gloria de tu nombre. Bendigo tu nombre, Señor, y te ruego, danos la sabiduría para vivir por el Espíritu, porque es justamente el Espíritu el que nos ha dado vida, y si nos ha dado vida, queremos, por lo tanto, vivir por el Espíritu. Bendigo el nombre del Señor, hoy y siempre. Amén y amén. Antes de despedirnos, hermanas y hermanos, tengo aquí una pregunta, quizás más bien es un aporte de una hermana de nuestra iglesia, nuestra hermana Milena. Logré ver, porque tenía mi celular aquí a la par de donde tengo mi Biblia también y el otro equipo de transmisión. Logré ver el mensaje de ella y
ella me dice, podríamos, pues no estoy ahí para preguntar, dice ella, pero está lanzando esta pregunta y no sé si lo que esperaba era que la contestara por medio de esta plataforma, pero se la doy por acá. Podríamos decir entonces, dice ella también, que el Espíritu Santo opera como un testigo del Cristo divino. Puedo pensar en dos testigos, el Espíritu Santo y el cumplimiento en Cristo de la profecía. Puedo decir que el Espíritu Santo, claro que es un testigo, es un representante de Jesucristo. El Espíritu Santo es Cristo mismo también, dentro de lo que se conoce como la economía de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es la misma persona, un Dios que habita en tres personas. Es la frase que hemos acuñado desde la antigüedad. Dios es el mismo, pero el Espíritu Santo, claro que es un testigo y un representante de Cristo, porque es justamente por el poder del Espíritu Santo que podemos dar testimonio. Voy a atreverme a leer esta otra pregunta. Dice, ¿podríamos decir que también cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, está actuando como testigo de nuestra regeneración? Bueno, podría ser. Pero más allá de eso, yo creo que a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, es que en medio de las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida, a veces nosotros percibimos que tenemos ciertas necesidades, pero a veces en realidad no conocemos cuáles son nuestras necesidades, pero Dios sí las conoce y el Espíritu Santo intercede justamente porque, como lo dice el texto, ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces somos incautos a la hora de pedir, pero el Espíritu Santo intercede haciendo justamente posible la victoria espiritual sobre nuestras vidas, no dándonos lo que pedimos muchas veces, sino dándonos justamente lo que realmente necesitamos. Y en ese contexto de ese pasaje encontramos justamente aquella palabra del Señor que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Finalmente dice nuestra hermana Milena, qué importante la participación del Espíritu Santo en el plan redentor. Importante, vital. Sin el Espíritu Santo no habría plan redentor. Eso también nos muestra lo dependientes que somos de Dios. Una vez más, reconocer que no es por obras. Sin la participación del Espíritu Santo de Dios, no habría plan redentor. Como igual, sin la participación de Jesucristo en la cruz del Calvario, no habría plan redentor. Y recordemos que Dios el Padre entregó a su único Hijo. Sin la obra salvífica de Dios el Padre entregando a su único Hijo, no habría plan redentor. Absolutamente todo en la redención es obra maestra de nuestro Señor. El ser humano es llamado a responder a esa obra maestra del Señor. Por eso hoy en día aprovecho el momento para decir a cualquier persona, Dios lo ha hecho todo para que tú y yo conozcamos su nombre. Lo único que hemos de hacer es responder adecuadamente al llamado de Dios. Si Dios te está llamando hoy, no dudes en decirle, heme aquí, Señor, a ti me entrego para seguirte el resto de mi vida. Y te aseguro, el Espíritu Santo de Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino delante de Dios y una decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo, el Espíritu Santo de Dios toma tu vida y el Espíritu Santo de Dios regenera tu vida y te da nuevos ideales y el Espíritu te da nuevos anhelos y el Espíritu te da nuevas fuerzas, te capacita para caminar en el camino que Dios desea que tú camines. Bueno, que Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Nos volvemos a ver de hoy en 8 días, si Dios lo permite, a través de este medio. La palabra del Señor siga creciendo abundantemente en nuestros corazones. Vamos a continuar haciendo lectura del libro de Lucas durante todos estos días y una vez más les digo, pretendo a través de estas reflexiones acompañar un poquito en la lectura de Lucas. Yo sé que ya usted ha recibido edificación a través de lo que usted ha leído y la idea de compartir estas reflexiones es enriquecer aquello que el Señor nos ha dado. Que Dios les continúe bendiciendo. Les manda un saludo mi esposa, les manda un saludo mis hijos, toda mi familia, les mando un saludo también. Que Dios les bendiga grandemente.
Amén.